sigue sin entender la realidad de Rosario. Estamos dando pasos importantes para poder discernir el futuro gobernador de La Pampa, Martín Perocaray. Es la política nueva, el nuevo liderazgo que necesita la Argentina. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Fórmula. Arrancando otra semana acá en el Destape Sin Fin. Bueno, verán que Carla no está, así que soy más una molécula suelta que una fórmula, pero empezó sus merecidas vacaciones y en las próximas semanas vamos a estar siguiendo sin ella, que se va a reincorporar en los primeros días de marzo. Sin embargo, vamos a tener un programón, vamos a tener muchísima información. Va a estar Julia Estrada, como siempre, que en este momento está en el Ministerio de Economía averiguando los últimos detalles de los anuncios para que los precios justos empiecen a llegar a las carnicerías. Algo muy importante porque la carne ha sido la que ha empujado la inflación. Mañana se va a conocer justamente el número de enero. Va a estar también con nosotros Franco Misragi con muchísima información judicial. La feria ya quedó atrás y se está moviendo bastante ese mundo, obviamente, en el contexto del juicio político a la Corte Suprema, que es el que le da el tono a la relación entre el gobierno y el Poder Judicial. Pero están pasando un montón de cosas en la Argentina, en el mundo, así que si les parece, ya mismo nos metemos en los títulos y vamos a ver qué pasa ahora. Y arrancó el calendario electoral, sí, ya hay argentinos y argentinas que fueron a las urnas, que estuvieron este domingo eligiendo en las primeras primarias de este año que va a seguir a partir de abril, con acción, yo diría, casi domingo por medio, pero la apertura fue justamente en la provincia de La Pampa, la primera en comenzar su cronograma, donde se llevaron a cabo unas primarias muy particulares, porque si bien aparecen como paso en el calendario, no fueron obligatorias, solamente se presentaban aquellos partidos que tenían que dirimir alguna candidatura y todas las luces se las llevó, todos los focos se los llevó la primaria de Juntos por el Cambio, donde se estaba disputando quién iba a competir contra el gobernador Sergio Silioto, que va a ser el representante del peronismo en las elecciones generales en esa provincia. Y hubo una primera sorpresa, porque si bien estaba todo dado para que el candidato del macrismo, con el apoyo de Rodríguez Larreta, de Macri, de Bullrich, de María Eugenia Vidal, de todo el aparato del PRO, se quedara con esta primaria, el radicalismo sorprendió y logró un importante triunfo en una elección en el cual el dato más sobresaliente fue la escasa participación, ¿sí? Algo más de 15.000 votos fueron solamente los que se presentaron en esta interna, lo cual limita un poco también el análisis que se puede hacer sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, es importante para empezar a leer cómo se está desarrollando este año político. Cuando hablamos de que el candidato del PRO tenía todo el apoyo de la estructura, estamos hablando, por ejemplo, de que en los días previos a la elección lo que se veía era esto. Este 12 de febrero apostemos por el cambio en La Pampa. Vamos a cambiar La Pampa de verdad. Se está jugando el futuro. Recuperemos La Pampa juntos. Por Martín Maqueda. Vamos Martín, a Josefina, lo mismo. Este 12 de febrero es un día muy importante para ustedes. Hay elecciones en La Pampa. Este 12 de febrero recuperamos La Pampa. Juntos. Tenés que ir a votar. Anda a votar. Vayamos a votar. Vayan todos a votar. Recuperemos La Pampa. Martín Maqueda. Josefina Díaz. Vamos a votar. Sé lo que amas tu provincia, sé lo que querés La Pampa. Dale.
Bueno, el PRO se armó el crossover más grande de la historia, el Infinity War de las elecciones en La Pampa. Estaban todos, no sé si vieron en el video, pero por lo menos 20 dirigentes de primera línea. Habíamos dicho Macri, que fue a La Pampa, además, Bullrich, que fue a La Pampa, Larreta, que fue a La Pampa, María Eugenia Vidal fue a La Pampa, pero además aparecían Santilli, aparecía Ritondo, aparecía Waldo Wolf, estaban todos realmente, y aún así terminaron perdiendo por más de 10 puntos esta primaria, que además, y esto como un llamado de atención, que ya no debería sorprendernos, las encuestas se equivocaron muchísimo, porque los que estaban estudiando qué iba a pasar hasta el viernes decían que se venía un triunfo asegurado, o por lo menos un triunfo muy probable del PRO, y otra vez se equivocaron. Ni con todo ese aparato movilizando, digo aparato, pero me refiero a un aparato mediático, un aparato en las redes, las caras de sus principales dirigentes, pudieron contrarrestar el viejo trabajo puerta a puerta del radicalismo, que a la hora de hacer pesar el territorio termina mostrando efectividad. Esto también nos tiene que dar un par de pautas para lo que se viene, para las próximas elecciones. Primero, no le creamos a lo que dicen los encuestadores, porque nos clavamos siempre, ¿eh? Nos clavamos el año pasado en Brasil, nos clavamos hace 2 años en las legislativas acá, nos clavamos hace 4. La verdad es que yo personalmente no creo que haya que mirar con demasiada atención lo que digan las encuestas este año, pero además eso, el valor del territorio y cómo el radicalismo puede apoyarse en su aparato territorial, en su estructura histórica, para tratar de competir de igual a igual con el PRO. Y esto es algo que se vio en las repercusiones que hubo de la elección de ayer. En el radicalismo están empezando a decir, pero, a ver, si nosotros le ganamos en La Pampa, si tenemos opciones para que nos vaya muy bien en otra interna que se viene en pocas semanas, que es en Chubut, si tenemos opciones para ganar otra interna clave que se viene en poco tiempo, que es en Córdoba, una de las provincias más importantes para Juntos por el Cambio, ¿por qué nos vamos a conformar con ir de vice en la fórmula de algún dirigente del PRO? Sí, ya sea Larreta con Morales, ya sea, como se pensaba hasta hace poco, Bullrich con Cornejo. Ahora Cornejo se va a Mendoza, pero Bullrich está buscando algún otro radical. Y entonces empiezan a levantar el perfil los dirigentes radicales que dicen, nosotros podemos ir a una interna contra el PRO, a una PASO contra el PRO, con nuestro propio candidato presidencial y ganarle. Esto es un run run que empezó a correr ayer en La Pampa y que se va a seguir escuchando en los próximos días, en las próximas semanas, y podemos ver cómo no solamente Morales siente que esta puede ser una oportunidad, también otros dirigentes como Facundo Manes, como Martín Lustó, trataron de sumar con el triunfo ayer de Martín Borangaray, el candidato de La Pampa. Vamos a ver algunas de las repercusiones. Ahí vemos a Martín Lustó, ¿sí? Felicitaciones a M. Berongaray y a su equipo por el resultado. Gracias a todos los pampeanos que votaron hoy. Martín es un gran candidato para representar a Juntos por el Cambio en La Pampa y ser el próximo gobernador. Este es el primer paso. Vamos a renovar Juntos por el Cambio en toda la Argentina. Atentos a la última frase. Vamos a renovar Juntos por el Cambio. Ya está avisando Lustó que probablemente en los planes del radicalismo no esté volver a ser furgón de cola del PRO. Habrá que ver cómo evoluciona. También vemos a Morales, que estuvo en La Pampa felicitando a su candidato. A ver si tenemos ahí el tuit. Comenzó la transformación en La Pampa. Felicitaciones, queridos correligionarios Martín Berongaray y Patricia Testa, por este gran triunfo del radicalismo en las PASO. Tenemos un partido unido y movilizado, dispuesto a afianzar aún más Juntos por el Cambio para transformar La Pampa y el país. Y por último, otro que salió de la cajita donde estuvo guardado las últimas semanas, desde que se le ocurrió en una nota hablar mal de Macri, y se ve que le dijeron algo que lo llevó a guardarse, pero reapareció para celebrar el triunfo en La Pampa, nada más y nada menos que Facundo Manes. Vamos a ver el video que mandaba el neuroespecialista desde allí. Feliz de haber llegado y darle un abrazo a el futuro gobernador de La Pampa, Martín Berongaray. Es la política nueva, el nuevo liderazgo que necesita la Argentina. Él, con otros amigos y amigas de La Pampa, marcaron el camino que necesita la Argentina. Nuevos liderazgos, comprometidos, patriotas, honestos. Un placer enorme, Martín. Muchas gracias, Facundo, por venir a respaldar esto que no es un resultado, es el comienzo de un proceso
donde somos muchos los que vamos a trabajar con convicciones detrás de transformar la provincia de La Pampa. Los amigos del campeón, ahí en La Pampa, alrededor del candidato que ganó la primaria. Le falta un largo trecho a Berongaray. Recordemos que desde el 83 hasta acá el peronismo se impuso siempre. En las elecciones a gobernador de La Pampa van a tratar de interrumpir esa racha. No va a ser sencillo, pero lo cierto es que lo que sucedió ayer puede traer consecuencias en el futuro de Juntos por el Cambio. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero seguimos con el siguiente título de esta noche. Pasamos de Juntos por el Cambio al Frente de Todos, pasamos de la oposición al oficialismo, porque el peronismo sigue tratando de darse algún marco organizativo, sigue tratando por lo menos de bajar un poco los ánimos, de calmar un poco esa interna y tratar de presentar una propuesta unificada en el electoral, sin lo cual, digo, no hay posibilidades de ningún tipo de triunfo ni siquiera de ser competitivo. La noticia del fin de semana en ese sentido fue el reencuentro de Alberto Fernández y su ministro de Interior, Guado de Pedro, en la quinta presidencial de Olivos, una charla de varias horas donde, según confirmaron ambas partes, se dijeron lo que se tenían que decir, hablaron de lo que tenían que hablar. Esto es algo que no se suele comentar, no se suele decir, pero hay que aclararlo. No es que salieron de la charla abrazados y a los besos, pidiéndose disculpas por los malos entendidos y prometiéndose que desde ahora iba a estar todo bien, ¿eh? No, para nada. Fue una charla áspera, fue una charla en términos duros, igual que los chats entre Cristina y Alberto de la semana pasada, lo cual no significa que sea una mejora absoluta respecto a la situación anterior, que era que ni siquiera se hablaban, que ni siquiera tenían contacto. Si no se empieza a normalizar un poco el funcionamiento del Frente de Todos, va a ser muy, pero muy difícil que se pueda coordinar una propuesta electoral razonable. Pero en ese sentido, sí, más allá del acercamiento personal entre ellos, lo que importa son las señales que empiezan a dar en público de que quieren dejar atrás, por lo menos momentáneamente, esta etapa de culebrón, esta etapa de off the record, esta etapa de chicanas que caracterizó a las últimas semanas. Hoy volvió a hablar Guado de Pedro en un acto, sí, y estaba junto con gobernadores, también junto con ministros muy cercanos al presidente, como Gabriel Catto Podis, y proponía lo siguiente. Estamos dando pasos importantes para poder discernir y sacar del ruido de la discusión política diaria, poder discernir cuáles son los temas centrales que van a ser al futuro de la producción, del trabajo y de la vida de los argentinos y... Bien, ahí escuchábamos entonces al ministro de Interior, Guado de Pedro, que ya confirmó además que va a ser una de las personas que va a estar sentada en esta mesa política que va a hacerse el jueves, donde también va a estar Alberto Fernández, va a estar Sergio Massa, va a estar Mansur, todos nombres que acá te anticipamos hace una semana cuando se había lanzado la mesa política. También otro nombre que va a estar y que va a ser central es el de Agustín Rossi, que el miércoles por la tarde, va a asumir, el miércoles 16:30, va a asumir. Él ahora está terminando un viaje, adelantó su regreso al país y el presidente le pidió que asuma el miércoles para estar el jueves ocupando un lugar central, probablemente junto al mandatario en la mesa política que nosotros ya dijimos, va a ser una mesa amplia, va a ser una mesa donde van a estar representados todos los sectores, va a ser una mesa donde va a haber sindicalistas, donde va a haber dirigentes de organizaciones sociales, donde va a estar el kirchnerismo, va a estar el Frente Renovador, va a haber otros partidos, va a haber gobernadores, va a haber intendentes, y eso de alguna manera indica que tampoco se va a discutir nada muy a fondo en esa mesa, que va a ser en todo caso una instancia para mostrar unidad, para decirse a la cara lo que se venían diciendo en todo caso por otros medios antes que esto, y siempre es mejor que se resuelva entre cuatro paredes, en este caso las cuatro paredes del renovado quincho de la sede del PJ en Mateu 130. Después de esta reunión, lo que importa es que siga habiendo coordinación, que se sigan hablando, ya sea
a nivel, como está pasando ahora, vicejefatura de gabinete, sí, con Juan Manuel Olmos, con Guado de Pedro y Sergio Massa, es una de las mesas que funcionan ahora, pero sobre todo la expectativa, cada vez más importante, de que haya un reencuentro, una mesa entre Alberto, Cristina y Sergio Massa que puedan decidir, que puedan definir las cuestiones más centrales para después, a partir de ahí seguir con otras negociaciones y encontrar la posibilidad de que el Frente de Todos sea competitivo en la elección. ¿Qué temas se van a discutir en la mesa? Bueno, hay varios. Ya hay un documento, un borrador de un documento circulando. Se va a hacer algún tipo de referencia a la economía. Se va a hablar de unidad, pero sobre todo se va a hablar de proscripción. Se va a hablar de proscripción y en qué términos se hable de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, creo que es lo que más tiempo de discusión va a llevar desde hoy hasta el día jueves. Pero lo cierto es que por lo menos hoy parecen un poco más calmados los ánimos que hace un par de días, y esto es esencial, porque si seguía el ritmo de la interna como veníamos viendo hasta ahora, la verdad es que iba a resultar muy pero muy difícil coordinar algún tipo de estrategia ganadora. Continuando entonces con los títulos de esta noche, vamos a ir a otro que preocupa y que nos preocupa mucho y que tiene que ver con lo que está pasando en Rosario, donde el narcotráfico vuelve a tener una jornada, o mejor dicho, varias jornadas muy difíciles. El año pasado había concluido con un récord, ¿sí? Más de 280 muertes violentas en Rosario y Gran Rosario. Sí, un número enorme, 284, ahí vemos. Además de eso hubo 24 en enero de este año y en lo que va de febrero, ahí la placa dice 10, pero tengo entendido que ya son 13, ¿sí? Los números se actualizan todos los días porque el promedio da, lamentablemente, en lo que va del 2023, más de un asesinato por día en Rosario y Gran Rosario. Hoy también hubo una balacera en un nuevo centro policial que se quería instalar, de policía vecinal, de policía de proximidad. Y realmente lo que está pasando es sumamente grave, porque nos pone en las puertas de lo peor que le puede pasar a un país en América Latina, según la experiencia vivida en las últimas décadas, que es que el narcotráfico termine de afianzarse territorialmente, termine de afianzarse además en el control que tiene de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial, incluso, según viene hablando la oposición con su propuesta de incluir a las Fuerzas Armadas, también del Ejército. Miren, números para entender de qué estamos hablando. 20 casos cada 100.000 habitantes es entre 4 y 5 veces más que el conurbano bonaerense y 6 veces más que Córdoba. Esto nos da la pauta de lo mal que está todo en Rosario, pero también de cómo puede empeorar todo en el resto del país si no se toman medidas urgentes en el sentido correcto, ¿sí? Y acá quiero referirme a dos cosas. Por un lado, a la actitud absolutamente irresponsable del gobernador con el ministro de Seguridad de la Nación, discutiendo a través de los medios una cuestión que deberían juntarse y debatir cara a cara y después llevarle a la sociedad soluciones, ¿sí? Y no culebrón. Tuvimos, sí, en los últimos días una ida y vuelta persistente entre el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ahí vemos, sí, a Aníbal diciendo asombran las expresiones del gobernador Omar Perotti, que echó al ministro de Seguridad de Santa Fe y reclama ayuda urgente del gobierno nacional. Sí, esas eran declaraciones de la semana pasada de Aníbal Fernández, que aclara que el gobierno nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario, que lleva 20 años, y dice, los resultados están a la vista, no dejaremos de acompañar con soluciones buscando revertir este presente que estremece, ¿sí? Eso es lo que ponía el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Y por otro lado, hay un video, ¿sí?, en el cual se ve la respuesta que le dio Perotti a estos tweets del ministro de Seguridad. Creo que el ministro sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive nuestra provincia de hace muchísimos años. Si esa es toda la ayuda que la nación puede dar, no cabe duda que al ministro hay que decirle que no alcanza y que claramente no está consiguiendo los resultados que deseamos. La magnitud
la magnitud del problema que hay que enfrentar amerita fuerte y total prioridad de la nación. Lo hemos dicho, la Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio, y ese territorio es nuestra provincia y es nuestra ciudad. No hay ciudad por sí sola, no hay provincia por sí sola que tengan la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal. Bueno, a ver, acá no pasa por a quién asiste la razón, sino que no es la forma de tratar este tema cuando los vecinos de Rosario están aterrorizados, están desesperados por el nivel de violencia, y más allá de que Perotti puede tener razón en parte de lo que plantea, también se ve una utilización política de esto, porque sus dichos, sobre todo cuando habla de que el gobierno nacional abandona la provincia de Santa Fe, remiten a lo que fueron aquellos entredichos entre Córdoba y el gobierno nacional cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, Jorge Capitanich era jefe de gabinete, y que derivaron también en un divorcio entre el peronismo y los cordobeses, o por lo menos entre el peronismo a nivel nacional y los cordobeses, que costó la derrota de 2015. Y esto es doblemente irresponsable, porque del otro lado, cuando uno mira las propuestas que llegan de la oposición, lo que vemos son propuestas que no solamente no significan una solución para este problema, sino que abren las puertas del infierno. La que lleva la voz cantante en Juntos por el Cambio sobre la problemática en Rosario es Patricia Bullrich, nada más y nada menos, que propone que el ejército se involucre en la lucha contra el narcotráfico. Esto no solamente sería echar por tierra lo poco que queda del consenso democrático en la Argentina, no solamente iría en contra, ¿sí?, de todo lo que hemos construido desde 1983 hasta acá respecto a los límites para el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, sino que replicaría algunas de las peores experiencias a nivel internacional. No hay un solo caso de éxito de Fuerzas Armadas combatiendo al narcotráfico en las cuales no haya terminado por empeorar muchísimo la situación. Y no solo eso, todos los países que se metieron en ese agujero no supieron cómo salir. Colombia, medio siglo más tarde, está todavía tratando de salir de una guerra civil que comenzó cuando se empezó a entrometer el ejército en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas de izquierda. En México, que en el año 2006 se le declaró la guerra al narcotráfico y se introdujo al ejército y a las Fuerzas Armadas de México en el medio de un plan diseñado en conjunto con los Estados Unidos, desde entonces, en menos de 20 años, hubo más de 300.000 víctimas fatales entre asesinados y desaparecidos. 300.000, con picos de más de 30.000 en un solo año, el 2019. En un solo año en México hubo más asesinados y desaparecidos que en toda la última dictadura de la Argentina en el marco de la guerra contra las drogas, y es algo que no han podido solucionar ni gobiernos de distinto signo, algo que también pasa acá en la Argentina. En Santa Fe han gobernado en los últimos años socialistas y peronistas. En Rosario han gobernado socialistas y radicales. A nivel nacional ha gobernado el peronismo y el PRO, y nadie ha podido darle un cierre al problema del narcotráfico. ¿Y qué más propone Patricia Bullrich? Porque no dice solamente combatir con el ejército. Dice combatir con el ejército y además levantar de un día para otro todos los planes sociales. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tienen que ver los planes sociales con estos? Tienen que ver mucho. Porque fíjense esto, ¿cuándo empieza a crecer el narcotráfico en México? Cuando se retira el PRI del territorio, cuando pierde el PRI contra Vicente Fox, el PRI tiene que retirarse del territorio y avanza el narcotráfico. ¿Cuándo empieza a avanzar el narcotráfico en Santa Fe? Cuando se retira el peronismo del territorio, cuando gana el socialismo y toda la estructura de punteros y militancia del peronismo en el territorio de Rosario y del Gran Rosario sobre todo, y también del Gran Santa Fe, se retiran por falta de recursos y el socialismo no ocupa ese lugar, porque no pone sus propios punteros, no tiene su propia organización. Entonces, ¿quiénes quedaron en la calle? Bueno, los movimientos sociales que desde fines de los 90 y la crisis del 2000-2001 tienen un rol muy importante en cuanto a lo territorial, y los narcos que conviven con los movimientos sociales, compiten por el territorio con los movimientos sociales. De hecho, la primera gran ola de violencia en el año 2013 comienza en Rosario cuando unos soldaditos narcos balean a 3 militantes del movimiento Evita en los primeros días de ese año. Entonces, la combinación de quitarle poder a los movimientos sociales
y poner al ejército en la calle es la peor combinación posible para combatir al narcotráfico y tiene un solo final, que es el narco expandiéndose y volviéndose más poderoso. Y una vez que se empieza a caminar esa senda, no hay marcha atrás. ¿Y saben qué es lo más grave de todo? Son 2 medidas que puede tomar el próximo presidente firmando 2 decretos el primer día de su gobierno. No hay mayoría en el Congreso que lo pueda evitar. No hay fallo de la Corte que pueda frenarlo, más allá de que la Corte dudo que quiera frenar nada de lo que haga si llega a la derecha al gobierno. No hay marcha que dé marcha atrás esa decisión. 2 decretos de Macri y de Patricia Bullrich y tenemos al ejército en la calle y tenemos además a los movimientos sociales absolutamente desfinanciados para seguir construyendo política en el territorio. Es el camino seguro al infierno y es lo que está proponiendo la oposición. Por eso es que hay que dejar de chicanearse a través de los medios y ponerse a trabajar en esto seriamente. Bueno, aligeramos un poco el tono de la noche. La verdad es que hay temas que son muy graves como para tratarlos con humor, pero también está bueno después bajar un cambio porque si no es todo tragedia. Vamos a ver nuestros candidatos a la burrada del día, candidatos a los que ustedes pueden votar, ¿sí? A través de nuestras redes sociales. En el primer caso vamos a ver a un abonado ya a esta sección. Estamos hablando de Fernando Iglesias, que no tuvo que mejor idea que decirle cerebrado a Rodrigo de Paul, uno de los campeones del mundo. Rodrigo de Paul, que celebró con un video sus 10 años de carrera diciendo que le gusta el olor a pasto, al vestuario y a defender a su país, que eso no se compara con nada. Iglesias que le dice, defender a mi país, y le dice descerebrado, ¿sí? ¿Defender a mi país de quién? ¿En una cancha? What are you talking about? Descerebrados. La verdad que hay que querer meterse con un ídolo popular como Rodrigo de Paul, con un campeón del mundo, además parafraseándose al filósofo contemporáneo de origen guaraní, José Félix Chilavert. Iglesias, ¿vos a quién le ganaste? ¿Sí? Para decirle descerebrado a un campeón mundial. Segunda burrada para el día de hoy, en realidad del fin de semana, porque La Nación publicó una nota que parece de la Barcelona. El vergonzoso acuerdo con el FMI limitará fuertemente al próximo gobierno. Y no hablan del acuerdo que firmó Macri. Hablan de lo que está tratando de hacer este gobierno. Y lo más gracioso de todo es que esa nota en la cual el autor empieza diciendo que si hubiera una marcha contra el FMI, él asistiría para quejarse de lo que está haciendo el FMI, se queja de que el FMI está siendo muy permisivo con el país. ¿Y quién lo retuiteó? Ahí lo podemos ver en la captura. El mismísimo Mauricio Macri. Mauricio Macri quejándose del vergonzoso acuerdo con el FMI, la verdad que hemos visto todo debajo de este sol. Y por último, sí, la última borrada de la jornada de hoy para que ustedes puedan elegir, para que puedan votar a través de las redes sociales, tiene que ver con lo que sucedió anoche en Gran Hermano, que yo mucho no veo Gran Hermano, pero no pude evitar enterarme porque la verdad que salió en todos lados. Perdió un personaje al cual le dicen el Alfa y se ve que no estaba muy contento con el peronismo y le echó la culpa diciendo que había una manifestación en su contra cuando en realidad eran trabajadores del SAT que estaban pidiendo por mejores salarios. Veámoslo. ¡Alfa! Mirá, no chicos, miren lo que es esto todo. Los peronchos son. Mirá cómo te esperan, Alfa. Estos son los perucas. Chau. Atención, por favor, Walter. 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 Los perucas. Alfa. Los peronistas. El abrazo peronista. Bueno, y ahí Nick, que mete su cereza del postre, dice, murió Gran Hermano, Alfa no pudo entrar al estudio de Gran Hermano por una manifestación de peronistas en la puerta de Telefe, Argentina no tiene salida, te cortan hasta el reality show. Fin, bueno, no, Nick, no eran, bueno, habrá habido peronistas en la manifestación, pero eran trabajadores del SAT que estaban pidiendo por sus paritarias, sí, no eran peronistas que fueron a interrumpir un reality show. Podés quedarte tranquilo, Nick, con esto. Voten en nuestras redes sociales, elijan la burrada del día, que en un rato vamos a estar viendo cuál fue la ganadora. En un rato también tenemos a Edgardo Moca, que va a estar analizando la llegada de Agustín Rossi a la jefatura de gabinete. Tenemos a Julia con las últimas novedades de las medidas
medidas para que la carne entre en precios justos. Tenemos a Franco Misragi con un montón de información judicial y muchísimo más. Después de esta tandita de 2 minutos ya venimos. ...25 minutos para las 9 de la noche... ...seguimos acá en la fórmula... ...en el Destape Sin Fin... ...ya estoy en la mesa con mis compañeros... ...hola Juli, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo Llegaste andamos? corriendo... ¿Venís del anuncio? Seguro nos traes datita fresca. Sí. Así es. Como la carne, fresca como la carne. Fresca como la carne. Franco Misragi, bienvenido a la fórmula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, aquí estamos. Estamos muy contentos de tenerte aquí en el equipo, vas a estar acompañándonos de aquí en adelante. Tenemos un programa cargadísimo de información, Juli, como decíamos, venís de el anuncio de los precios justos de la carne, nos vas a dar algunos detalles de qué se anunció y de cómo puede impactar en el bolsillo de la gente, ¿no es cierto? Sí, muy completo por el lado de el abastecimiento en cantidad de cabezas, por el lado de algún tipo de cierre o restricción a la exportación, que por momentos se da de manera fuerte, reintegros a las compras, que es lo más interesante para quienes compran carne, el bolsillo es importante, y todo un planteo de formalización que hace la AFIP, que es fundamental. Te tiro un dato para venta. El 17%, me decía Castañeto mientras venía para acá, es lo único que está registrado en remitos. O sea, el único dato que tenemos de la transacción formal es que hay, del total de la venta de carne, solamente el 17% registrado a través de los remitos de compraventa, por ende hay un nivel de no registro absolutamente preocupante. Entonces, todo lo que uno quiere hacer, que es reintegrar con compras, por ejemplo, de tarjeta de débito o crédito, no se puede hacer si vos no blanqueás. El problema de siempre en la Argentina, ¿no? La informalidad. Franco, hay novedades en el ámbito judicial, ya terminó hace unos días la feria, con el juicio político como telón de fondo, por así decirlo, para leer todo lo que está pasando, pero ¿qué nos vas a traer hoy? Así es, digo, además del juicio político están pasando muchas cosas en tribunales. Por un lado tenemos el caso de un espía que cuenta en primera persona cómo trabajó para el periodista Luis Majul desde la AFI macrista y da por tierra con la tesis del cuentapropismo, aquella tesis que se elaboró en la Cámara Federal porteña para salvar a las figuras de lo que era la AFI macrista. Pero por otro lado también hay novedades en lo que tiene que ver con la causa Cuadernos y también la de la filtración de chats que involucran al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo de Alessandro, y la mano derecha de Rosati, el presidente cortesano, Silvio Robles. ¿Novedades buenas? No. Y la verdad que no. Bueno, en un rato nada más vamos a estar desarrollando todos estos temas. En un par de minutos nada más vamos a estar hablando también con Edgardo Moca, analizando las novedades políticas y particularmente el desembarco de Agustín Rossi en la jefatura de gabinete. Así que quédense ahí que ya venimos con Moca. Y seguimos acá en la fórmula, seguimos en el Destape Sin Fin y ya tenemos en nuestros estudios, como todas las semanas, a Edgardo Moca. Edgardo, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Bien, y vamos a empezar por lo menos, porque uno nunca sabe dónde terminan estas charlas, pero sí dónde empiezan, en la designación de Agustín Rossi como jefe de gabinete. Rossi, probablemente si uno mira los últimos 20 años, los 20 años de kirchnerismo, una de las figuras más centrales que ha surgido por afuera de lo que es el núcleo duro del Grupo Calafate, Santa Cruz y demás, sacando a los que vienen desde el sur con los Kirchner. Sin contar con que algunos del Grupo Calafate se fueron corriendo. Más vale, pero a lo que voy es de los que se sumaron después de 2003, de los que más recorrido han tenido y más relevancia han ganado. ¿Y cómo ves su llegada a la jefatura de gabinete en este contexto? Mira, habría muchos ángulos del cual podría pensarse esto, pero yo quería concentrarme en algo para darle continuidad a algo que hace poco, que estamos charlando casi permanentemente, que es este tema de la mesa electoral, mesa política. Sí. Yo digo que la presencia de Rossi en el gabinete como jefe de gabinete es una garantía de que vamos en la dirección de una mesa política. No sé si decir una garantía, siempre es riesgoso. Pero en todo caso el síntoma, el signo que se desprende de la presencia de Rossi en esa escena es que vamos a tener un aporte para hacernos conscientes de que el problema del Frente de Todos no se dirime solamente sobre la base de cómo elegir los candidatos y hacer internas y hacer paso, qué tipo de paso, se define en
la reconstrucción del lugar que ocupa este periodo de gobierno de Alberto Fernández en la historia argentina y en particular en la historia del peronismo. Entonces, Agustín es un tipo que obviamente yo no tengo ninguna duda que su esfuerzo va a estar en esa dirección. No es un administrador, Agustín. Cuando le tocó ser el jefe de la bancada de diputados, una tarea que realmente lo cubrió de mucha importancia política, él demostró dos cosas. Demostró mucha fidelidad al rumbo en aquel momento de Cristina Kirchner, del primer gobierno de Cristina. Estoy pensando sobre todo en la experiencia de la crisis de el conflicto con el campo. El conflicto con el campo, de mucha fidelidad al rumbo y al mismo tiempo de mucha capacidad política para juntar fuerzas de otros sectores, que es algo que no es sencillo en general. Y a este gobierno, más que a este gobierno, al fenómeno del kirchnerismo siempre le ha costado, y especialmente se ha encontrado con que hay una muralla muy fuerte, construida desde los medios de comunicación y desde ciertas agencias, para justamente evitar esa apertura, esa amplitud. Un dato que muchas veces se olvida es que la propia ley de retenciones móviles pasó por la Cámara de Diputados y tuvo media sanción. Después chocó con el voto de Cobos en el Senado. Pero Rossi consiguió aprobarla. Y consiguió aprobarla con un amplio proceso de negociación. Muy amplio proceso de negociación, que incluso tenía críticas de los sectores internos más, digamos, más renuentes a la negociación y a la conversación. Entonces, es un hombre de la conversación política, pero no el clásico componedor, no el clásico tipo que arregla todo tomando café y negociando, sino un tipo que parte de sus convicciones y encuentra los caminos para que sus convicciones puedan hacerse realidad. Esto es un ideal, después habrá que ver qué es lo que dice la experiencia, pero yo creo que en este momento un político organizando esa conversación que parece que se insinúa, es una buena noticia en el sentido de que no vamos a quedarnos en una especie de lucha entre circuitos internos que polemizan entre sí, muchas veces buscando cómo quedar en la mejor posición táctica particular. Rossi es un hombre que no se reduce a las posiciones tácticas particulares, es un hombre de Estado, Agustín. Ojalá que mis palabras sean un buen augurio y no resulten exageradas cuando se haga el balance, pero tengo mucha fe. Pero hemos escuchado también en los últimos días, en las últimas semanas, cada vez más dirigentes del Frente de Todos, y creo que lo charlamos acá también, que plantean que más allá de la mesa que se pueda juntar este jueves, donde van a estar Alberto, Massa, Rossi, Cacho Podi, Guado, va a haber una representación robusta, pero que hasta tanto no haya una mesa de tres patas con los tres socios fundadores del Frente de Todos para resolver algunas cuestiones básicas, todo lo demás es muy transitorio, muy volátil, ¿no? Lo mejor que puede hacer todo lo demás es crear las mejores condiciones para que esos tres tomen buenos rumbos. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además cualquiera diría, bueno, eso es una tradición peronista, la tradición del jefe o la tradición de los núcleos chicos. Eso es una realidad de la política. La política nunca se hace sobre la base de amplias convocatorias donde la gente levanta la mano en una asamblea. Es posible que alguna escena de las más gloriosas y más luminosas del país se haya hecho así, pero la política regular, la política que va hacia una elección y tiene que ordenar el propio campo, pero no ordenarlo solamente de evitar la dispersión, de evitar que se abran tales o cuales oposiciones internas, sino ordenarla en términos conceptuales. ¿Qué fue este gobierno? Si a cualquier persona que votó este gobierno y favorable, aunque sea críticamente, de la experiencia de este gobierno, le pregunta ¿qué fue? ¿Qué lugar ocupó en la historia argentina el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que fue finalmente la fórmula de gobierno? Yo creo que hay mucho para decir, porque lo mucho que hay para decir es la comparación entre el plan que existía en la última etapa de Macri sobre el futuro de la Argentina. Todos recuerdan el famoso reformismo permanente, la famosa idea de dar vuelta a todo, lo que está girando ahora. Una persona, estaba escuchando con mucho interés el momento anterior, una persona como Patricia Bullrich, puesta como ideóloga de la solución del problema del narcotráfico, es un suicidio estatal, porque Patricia Bullrich piensa la política en términos de pólvora. Es una racionalidad que la acompañó en toda su
trayectoria política. Y esto no es una chicana, es un hecho. Entonces, la verdad es que comparar un mal gobernador de Santa Fe, un mal ministro de Seguridad, todos los males que pueda tener la política democrática, con una estrategia destructiva de cualquier horizonte del entramado pacífico, mismo de la sociedad. Exactamente, de lo que es la sociedad argentina como entramado. Volvamos un poco para atrás cuando vos recién decías, bueno, ponerse de acuerdo en qué significó este gobierno. Te voy a interpretar, vos me vas a decir en todo caso, corregime si estoy equivocado, pero vemos por un lado hoy un escenario donde una parte de la coalición oficialista por poco iguala esta experiencia de gobierno con la anterior, con la de Mauricio Macri. Y por el otro lado, otro sector de la coalición oficialista, particularmente alrededor del presidente, con algunos spots y discursos, que básicamente dicen que este gobierno fue buenísimo, lo cual entra en abierta contradicción con la percepción que tiene la gente que todos los días mira el bolsillo y le falta un mango. Claro, claro. Ninguna de esas dos posiciones es compatible con una campaña donde vos vas a pedir un voto. Porque vos no podés pedir el voto de un gobierno que venís diciendo que es casi tan malo como el de Macri, y tampoco podés pedir el voto diciendo hicimos todo bien cuando la gente se mira el bolsillo y se da cuenta que no está todo bien. Ahí habría que coincidir o buscar una narrativa donde se hable de una transición, de haber dejado atrás una pandemia, e incluso donde se abra paso quizás a una nueva generación de dirigentes para que a partir del año que viene traten de desarrollar una nueva etapa del peronismo, una etapa más acorde de los tiempos que están, o cómo se pueden, digamos, sintetizar esas dos posturas. Esa está muy bien, estoy de acuerdo al 100% de lo que decís. La narrativa tiene que partir de el horizonte que se planteó el gobierno y que debe plantearse un gobierno popular y democrático, y su cruce con condiciones objetivas, con condiciones circunstanciales que no se pueden omitir. Y tiene que partir de una premisa que puede no ser completamente exacta, pero que es necesaria, que es que todos los que integran el Frente de Todos queremos una Argentina con trabajo, con buenos salarios, con paz, con espíritu constructivo. Porque si la conversación deriva en la presunción de que el aliado, de que el que forma parte del Frente de Todos, que se supone que es nuestro aliado, cualquiera sea el sector al que pertenezca, es una persona que o es un loquito que quiere hacer revoluciones, que quiere hacer sierras maestras fuera del contexto político, o es un conservador que es amigo del establishment. Cualquiera de esos prejuicios instalado en la conversación anula la conversación. Y no lo digo en abstracto. Desgraciadamente, Nico, hemos asistido a escenas en el interior del Frente de Todos, y no es para removerlas y para volver a ponerlas en primer plano, pero donde no se sabía si se estaba hablando de un amigo que piensa distinto o de un enemigo. Eso hay que borrarlo, porque además en el ADN del peronismo, si se reivindica este gobierno como una expresión de la historia del peronismo, el peronismo siempre ha sido diversidad, siempre ha sido pluralidad, y siempre ha sido, y este es el punto débil que ha tenido esta última experiencia, una pluralidad conducida por un liderazgo fuerte. Este problema está en el nacimiento del gobierno de Alberto Fernández, un nacimiento en el cual la persona del presidente es designada por la vicepresidenta. Yo siempre embromo con que en la ciencia política no se puede encontrar una comparatividad, no hay con qué compararlo esto que ocurrió en la Argentina. Bueno, hay que asumir que la Argentina produce hechos que a mí me parece que deben ser reivindicados, porque la derrota del Frente de Todos en el año 2019 ya no tendríamos, de muchas cosas de lo que estamos discutiendo ya serían cuestiones abstractas porque hubieran sido destruidas. Eso no está en el planteo, y esto es un vacío muy peligroso, ¿no? Está claro. Pareciera que de tanto preocuparse porque no hubiera un doble comando o una doble conducción, terminó no habiendo ninguna. Exacto. Porque Alberto Fernández nunca se constituyó en un conductor del todo, nunca armó su propio músculo político, y recién ahora está de alguna manera actuando de forma reactiva. Pero Cristina Fernández de Kirchner también se corrió. En un primer momento, digamos, hasta las PASO del 21, se corrió para dejar que Alberto Fernández haga su propia experiencia.
Y luego de eso, el año pasado intentó en algún momento recuperar la conducción estratégica con esa serie de discursos que dio, que de alguna manera hacían una suerte de actualización doctrinaria, pero eso se interrumpió con el intento de asesinato primero, con la confirmación de la condena después, con la reacción de ella diciendo que no iba a ser candidata. Eso hizo que se dispersara todo lo que había acumulado en los meses anteriores, y hoy en día... Digo, tampoco está Cristina mostrando una vocación de querer hacerse cargo de ese liderazgo que está ausente. Ese es el ambiente en el que se desarrolló esta experiencia y eso no puede ser separado de los resultados de la experiencia. Y yo creo que ahora, en esta etapa fundacional, quisiera creer yo, de una mesa, como decís vos, no tanto de la mesa donde se sacan las fotos, sino de la mesa que reúne a los que toman decisiones. Sí. Yo creo que es una oportunidad para reconocer las debilidades y para reformular el Frente de Todos con una dinámica y con un compromiso distinto y con un programa. Sería bueno que esto desemboque en un compromiso con el pueblo argentino de, en los próximos 4 años, ¿qué va a hacer el Frente de Todos en el gobierno? ¿En qué cosas va a profundizar lo que no se pudo profundizar? ¿En qué cosas va a corregir lo que se hizo mal? ¿En qué cosas va a innovar? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Porque ahí salimos de un microclima donde todos son las internas, las agachadas, las trampas, que forman parte de la política. Pero porque forman parte de la política se necesita un liderazgo que ordene y que ponga en el centro lo principal. Y creo, hoy, en estos días, tengo esperanza de que podemos ir avanzando en ese camino. Un programa, de alguna manera, sentís que podría suplir la falta de una figura que pueda representar a todos los sectores del Frente de Todos. Yo creo que lo ideal sería que cualquiera que se tenga que poner el mariscal, ¿cómo es? El bastón de mariscal. El bastón de mariscal esté a la altura personalmente del esfuerzo por ser quien ponga el orden transformador que se necesita. Pero eso va a requerir que grandes figuras de la política, probadas figuras de la política, actúen en una dirección concurrente, porque la voluntad sola no resuelve. Yo creo que te oí al principio el problema de las condiciones en las que milita Cristina Kirchner son un factor de mucha turbulencia, imposible que no lo sea. Una persona que estaría en condiciones en un país normalizado, en un país razonable, con un poder judicial objetivo, que podría ser candidata y en todo caso tendría que ser ella misma o la interna del Frente de Todos la que decida si va a ser candidata o no. Hoy hay que reconocer que hay una traba inconstitucional, persecutoria y antidemocrática que se está interponiendo. Eso no se puede dejar de decir y no puede estar en el centro, porque hacer campaña, hacer la mesa política y hacer la campaña electoral, obviando la proscripción de Cristina Kirchner, es absolutamente un error. Esa idea, vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, no nos vamos a preocupar del pasado, es una idea absolutamente falsa. Porque no ese es el país real en el que tenemos que actuar. Y ahí está también en algún punto esa trampa en la cual es un tema que no se puede obviar, como vos bien decís, porque además va a condicionar a cualquier gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre del año que viene. Pero por otro lado tampoco podés hacer una campaña que gire en torno a eso, porque está muy lejos de las preocupaciones cotidianas de muchísimos millones de argentinos y de argentinas, no porque no los afecte, porque acá hemos explicado 1000 veces cómo en realidad la proscripción a Cristina es un mensaje mafioso a toda la política. Totalmente. Y lo que hace es maniatar a la política para que no dé ciertos pasos. Totalmente. Pero una cosa es que los afecte o no los afecte y otra cosa es que la gente lo perciba. Y no es que no se lo explicamos lo suficiente. Es que hay veces que esa distancia se puede recorrer solamente con gestos y con decisiones, no con palabras. Yo creo que eso está latente. Yo, por lo que recibo, por lo que recojo de la gente que actúa fuertemente en el territorio, la figura de Cristina es una figura absolutamente central. Por supuesto. Y el futuro de Cristina Kirchner no es el futuro de un dirigente que circunstancialmente está mejor en las encuestas. Es el símbolo de una época. Es el símbolo único porque su compañero no está.
Entonces ella quedó como la expresión simbólica más potente de una experiencia que, como suele decir la propia Cristina, se puede medir en los números. A mí mucho no me gusta esa frase, pero reconozco la efectividad, porque cuando te dicen la desocupación era esta, el sueldo promedio era este, son datos contundentes. Sí, pero fíjate que tuvimos un experimento muy interesante en términos politológicos en Brasil el año pasado, porque no sé cuántas ocasiones hay en las cuales se enfrentan directamente en un balotaje dos expresidentes, con lo cual se puede comparar efectivamente lo que hicieron. Y no solo eso, se enfrentaron en un balotaje probablemente el mejor presidente de la historia moderna de Brasil, en los números, en la cantidad de gente que sacó de la pobreza y demás, y el peor. Y aún así el balotaje fue muy parejo, con lo cual la gente ya no vota en función de mirar cómo le fue, vota en función de identidades políticas, de identidades sociales, en contra de, por los miedos que tiene. De coyunturas también que uno sufre, que uno vive, hay que ver cómo se llega, cuál es el momento de la fotografía electoral, porque estamos en sociedades muy cambiantes. No creo que sea una sociedad que ha perdido las identidades políticas, pero creo que hay un núcleo que se mantiene identitariamente. El cristinismo es una expresión de que los que creían que las grandes identidades políticas habían capotado no funciona. No, claro. Pero al mismo tiempo hay una inestabilidad, una fluidez del clima político que hay que reconocer, y me parece que eso hace que pensemos muy bien en el relato de lo vivido y en la campaña electoral. Se juega ahí mucho, no es que nos ponemos de acuerdo y vamos a la campaña electoral a como dé lugar y eso va a ser bueno. Hay que pensarla no en términos estratégico-publicitarios, o quizás también, no quiero invalidarlo, pero tiene que haber 2 o 3 ideas fuerzas que habiliten una especie de orgullo nacional. He oído decir, y me parece muy atinado, que la propia experiencia del Mundial de Fútbol, que parece tan lejana de todo esto que estamos hablando, es un componente del estado de ánimo nacional, porque el fútbol no es un deporte cualquiera, es un deporte que concentra la personalidad popular de una nación. Entonces, yo creo, no se trata de usarlo chabacanamente el tema del fútbol, pero debe ser puesto como guía, como propuesta de algo que es levantar el orgullo, levantar la autoestima del pueblo argentino. Raúl Alfonsín solía decir, refiriéndose a lo que él decía, el Clarín, le decía al diario, buscan bajar la autoestima de los argentinos y las argentinas. Y me parece que ese es un punto en el que hay que militar muy fuerte. Y entonces, digo, para redondear un poco y partiendo de esto que decías recién, tenés una sociedad que ya lleva más de media década de privaciones, retrocesos, paciencia, mucha paciencia, porque la verdad es que el clima social en la Argentina está muy tranquilo para todo lo que ha pasado esta sociedad. Y tenés además un desencanto muy patente con una democracia que hoy en día para buena parte de la población está atada inseparablemente al kirchnerismo, a la identidad kirchnerista o peronista, porque de los 40 años de democracia, 20 fueron signados por el kirchnerismo, a favor o en contra, incluyendo los 4 años de Mauricio Macri. ¿Desde qué lugar se puede parar esta identidad política para volver a pedir el voto mirando hacia adelante, mirando al futuro, inyectando un poco de esperanza? Bueno, si yo pudiera contestar eso estaría en otro nivel, pero es muy buena. Está viendo a alguien y terminas en una mesa de campaña. Es muy buena la pregunta. Yo creo que el ADN del kirchnerismo está muy vinculado a esto que decíamos antes, a valorar la Argentina, a poner adelantos tecnológicos en los cielos, a dar de comer, a facilitar la vida de la gente más humilde, a democratizar, a igualar los derechos de género, a igualar la experiencia de los jóvenes con la experiencia de los mayores, a educar, a formar a pibes que en etapas anteriores no tenían acceso. Hay un cúmulo. Yo creo que se hace poco en materia de difusión.
Yo he tenido acceso a materiales que produce, por ejemplo, el Instituto Patria, de todas las cosas que se cambiaron en los años de Néstor y Cristina, pero no son, por lo menos no son muy bien publicitadas, porque no circulan. Es cierto que la circulación mediática no es una circulación democrática en la Argentina, ¿no? Claro. Este es otro tema. Es otro tema que se podría decir, aunque sea en una sola frase, dejémonos de embromar con que el Estado no tiene que hacer política a través de los medios de comunicación. Eso debe ser transformado. Anotémoslo y lo seguimos discutiendo el miércoles, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Edgardo, gracias a vos como siempre. Gracias. 9 de la noche, 5 minutos en toda la República Argentina. Seguimos acá en el Destape Sin Fin haciendo la fórmula. Nos pueden ver a través del canal de YouTube o seguirnos por todas las plataformas que tiene el Destape, por las radios, las repetidoras en todo el país, en nuestra app, en nuestra web. Les recomendamos que lo vean con pantallita, ¿sí? Porque si no, se van a perder algunas de las placas maravillosas del material que tenemos para todos ustedes. Vamos a estar hablando en los próximos minutos un poco de economía con Julia Estrada, que tiene las últimas novedades sobre las medidas para que no aumente la carne, pero antes quería introducir uno de los temas que nos trajo hoy Franco, porque más allá de los esfuerzos que está haciendo el Poder Judicial en la Argentina en general y Comodoro Pi en particular, para ir esterilizando todas las investigaciones que comprometen las maniobras de espionaje y persecución que se llevaron a cabo durante el macrismo, siguen saliendo a la luz novedades que pueden no tener todavía una repercusión en los expedientes, en lo judicial, pueden no hacer avanzar a las causas, pero sí lo que sirve es para que la sociedad tenga una idea de qué fue lo que pasó esos años y entendamos realmente el alcance que tuvo este aparato de espionaje y de persecución. En este caso, lo que nos va a contar Franco hoy es algo que es un verdadero papelón. Sí, me parece que no me quedo chico con el adjetivo. No, para nada. ¿Por qué? Bueno, porque un espía de la AFI macrista dio cuenta en detalle, en primera persona, cómo trabajó para un programa de Luis Majul, cómo él y otros agentes de inteligencia trabajaron para un programa de este periodista. ¿Por qué hace esta presentación y desarrolla este punto? Porque quiere derribar la tesis del cuentapropismo. Estamos hablando de una presentación que hizo Jorge el Turco Sáez, a través de su abogado, se llama Emanuel Carro. Vos decís, cuentapropismo, estamos hablando de la causa de espionaje que empezó en Lomas de Zamora y terminó en Comodoro Pi, que es la que investiga todo ese espionaje político que hubo durante el macrismo. Exactamente, se conoce como la causa de los Super Mario Bros, claro, que tuvo 38 procesados cuando tramitó en Lomas de Zamora. El macrismo logra llevarla a Comodoro Pi y allí la Cámara Federal porteña dice, aquí hubo cuentapropismo, corre a las altas esferas, a los directivos de la AFI y deja al grupo de agentes de calle, entre ellos Jorge el Turco Sáez. Es decir, este es uno de los supuestos cuentapropistas que está diciendo, che, no, a mí me dieron órdenes, yo era parte de una estructura que llegaba más arriba. Exactamente, y utiliza el caso de Majul para dar cuenta justamente de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sostiene el abogado es, y dice textual, mi asistido no obtuvo ningún beneficio del rating que hubiera logrado ese periodista con su programa, por ejemplo. ¿Qué estaba buscando Majul? ¿Por qué fue la AFI a este programa? Bueno, tiene que ver con un hecho puntual, con una pegatina de afiches que hubo en su momento, en los que se vinculaba a Luis Majul con el procurador general bonaerense Julio Contegrán. Eso deriva en que la AFI empiece a actuar y vaya al centro de monitoreo urbano de la policía de la ciudad para buscar las cámaras e intentar registrar quiénes habían hecho esas pegatinas. Estaban buscando a integrantes de camioneros. Ok, es decir, que un grupo de personas, ponele que fueron camioneros, pegó carteles de Majul y uniéndolo a Contegrán, que también es parte del esquema de persecución, estaba con lo de la Gestapo y demás. Y para averiguar quiénes lo hicieron, mandaron a la AFI. Exactamente, pero eso después nutre un programa de Majul que hace una presentación, un programa con lo que surge de esas cámaras. Entonces, en esta presentación que hace Sáez
ante la justicia, desarrolla toda esa cuestión, da detalles, dice quién fue al centro de monitoreo urbano de la policía de la ciudad y, entre otras cosas, dice el abogado que a su criterio poner los recursos de un organismo de inteligencia a disposición de un programa televisivo a los efectos de merilar la imagen de un sindicato de sus autoridades, bien podría ser una forma de incidir en la realidad social. Le está diciendo a los jueces que acá no hubo cuentapropismo. Le está diciendo acá hubo una intención clara que emana, sale de las altas esferas del Poder Ejecutivo, tanto porteño como nacional. A ver, tenemos algo de material para ver, ¿no es cierto?, acerca de esto. Bueno, esa es la presentación, justamente allí podemos ver lo que sostiene el abogado, esto es lo que estaba diciendo, digo que a su criterio estaban poniendo recursos de un organismo de inteligencia, de la AFI, a disposición del programa de Majul. O sea, con la nuestra producían el programa de Majul, por así decirlo. Exactamente, así de simple. Tenían espías de la AFI y de productores del programa de Majul. Exactamente, y en la misma presentación Ojo también... ustedes, les digo a los que están ahí atrás de cámara, Ninguno está con otro laburito. Y a la inversa, o sea, espías que producían el programa, y a la inversa, periodistas que no hacían periodismo, sino que espiaban. Que creo que lo segundo, si quieren colaborar en la producción no hay problema, pero el problema es el doble rol del periodismo en una tarea que no es periodística. Claro, es que no era una fuente de información que provenía de, sino que era la maquinaria del Estado trabajando a disposición de Majul para una defensa personal. Claro. Y evidentemente aquí hay una intención también del Poder Ejecutivo Nacional. Y un poco va en esa dirección la presentación de ¿sabes cuál es la novedad? Porque también en esta presentación hay una serie de chats entre los distintos agentes donde dan cuenta de esto. Esos chats ya habían salido a la luz, ahí podemos ver algunos. Justamente Javier Bustos era uno de los agentes que estaba en el centro de monitoreo urbano de la policía de la ciudad buscando las imágenes de las cámaras. Entonces ahí empieza a decir, ahí con ese seguro se van a Majul es porque le estaban diciendo de adentro del centro de monitoreo urbano, che, ahora pásennos las imágenes que nosotros las queremos también. Entonces, por eso hace esa acotación. Seguro se lo dan a Majul, es la acotación. Lo leo por si alguno está escuchando y no lo vio. Exactamente. O sea, seguro le dan a Majul la información que ellos estaban recolectando. Claro, pero después hay una serie de chats donde directamente están en el piso del estudio, y eso salió a la luz. Lo interesante de esta presentación es que hay un agente que en primera persona reconoce todo esto y su abogado dice, che, esperen, acá no hubo cuentapropismo. Nosotros, o ellos, estuvieron ahí a disposición de ellos. Y no fue... A ver, esto me parece que ese textual es muy claro, que no tuvo ningún beneficio del rating que pudo haber tenido Majul. Esto claramente fue una operación de inteligencia en sintonía con determinados agentes de la información que tenían un objetivo claro. Digo, cuando hablamos del lawfare, ¿de qué estamos hablando? Y de estas cosas. Esto era la misma época en la que Majul salía a correr por Palermo y se encontraba videos con escuchas, ¿no?, ilegales. Exactamente. Bueno, ahí tenés el laburo de los productores también, seguramente. Exactamente. Bueno, digo, a partir de esta presentación, esta es una causa que, como decíamos, se inicia en Lomas de Zamora, viaja como Comodoro Pi, la Cámara Federal porteña salva un montón de directivos de la AFI, digo, al 1, al 2, al 3, a Gustavo Arribas, a Silvia Magdalani, a Juan Sebastián Delano de Estéfano, pero le dice al juez de primera instancia, igual continúe investigando. Esta causa la tiene ahora Marcelo Martínez de Giorgi y justamente en este escrito se le hicieron una serie de pedidos para que haga o tome medidas de prueba. El juez todavía no tomó ninguna medida de prueba, las está analizando, en realidad tomó algunas medidas de prueba, está esperando el resultado para sacar una resolución al respecto. Esta es la información que tenemos, y también se está pidiendo la nulidad de toda esta causa. Y hay que prestar atención a esto. El juez ya cursó el visto para que el fiscal Franco Picardi se expida sobre ese tema y después resolver. Estamos hablando de una cosa muy, muy importante. Entre las víctimas que figuran en esta causa están desde Cristina Fernández de Kirchner a Horacio Rodríguez Larrete, Diego Santilli y a una hermana de Macri. Pero fueron contrapropistas. Fueron contrapropistas. Bien. Juli, vamos a hablar de economía, que acabas de llegar del ministerio donde se anunciaron los precios justos para la carne, tema que preocupa y mucho porque la carne fue el motor que hizo que salte la inflación en enero y también en febrero, ¿no es cierto? Sí, bueno, mañana se va a develar finalmente cuál es el aumento de la carne y creo que, esto es así, Massa elige el día lunes hoy para hacer el anuncio, precisamente porque mañana se viene un aumento de la inflación considerable y seguramente la carne tendrá algún papel, aunque yo lo dije, en el caso de Ciudad de Buenos Aires el IPC no dio un aumento significativo, dio 3,9%, pero guarda porque febrero, aun si mañana no da tan fuerte en carne, veremos, febrero seguro le va a pegar de lleno el aumento en Hacienda, fundamentalmente en cañuelas. ¿Qué es lo que pasa en relación a la carne?
Lo venimos comentando desde que, diría, la pandemia puso el foco en el tema carne y China empezó a ser un gran demandante de carne a nivel mundial y particularmente Argentina, gran productor de carne. Hay más demanda que oferta. Esto es así. Digo, en eso es la fórmula económica básica. Y no importa cuánto aumentes la oferta, siempre va a haber más demanda, porque China absorbe la cantidad que le mandes. Es infinito. Entonces, la primera medida, digo, para reconstruir fue, ya en el 2020, también en el 2021, fue limitar la exportación de carne. Claro. Una cuestión básica, no de todos los cortes, de los cortes que hacen a lo que nosotros comemos, a el asado, la nalga, 2 o 3 cortes importantes, 7 en realidad, no 2 o 3, y luego de eso lo que nos empezó a pasar es que igual la carne empezó a subir nuevamente. Así es. Hay un par de focos en cuestión. El mercado de cañuelas es uno, hoy no hubo anuncios al respecto, pero está bajo la lupa mercado de cañuelas, y en particular qué está pasando con la sequía. Porque hay una mirada, la que dijo Sergio Massa hoy, hace tan solo una hora, en relación al problema de las pasturas, la falta de pasturas que está afectando a la cantidad de carne y también la cantidad de leche, ya está afectando los tambos, y eso va a tener su impacto en que en menor oferta con una demanda que sigue siendo elevada. A eso le agregamos que tenemos un problema, sí, de remarcación que va asociado a la propia inercia inflacionaria, y cuando tenés alguna de estas variables que te incide un poquito más, la carne se te monta por encima de esa inercia y te genera un desbarajuste importante. Es más o menos el 13% del IPC. No es poco, es bastante. Montón. De hecho, el otro día lo escuchaba el Vasco de Mendiguren en esta radio diciendo quizás hay que revisar el peso de la carne considerando algunos cambios de hábito, pero bueno, para tener en cuenta. Sí. Algunas cosas para resumir. Más carne en la góndola. Eso es lo primero que anunció Massa. Hay un acuerdo que lo anunció precisamente Bailo. ¿Para qué? Para que los productores pongan más cabezas. Nosotros tenemos un problema de cantidad de cabezas. Hay más faena que cantidad de madres generando vaquitas, ¿no? Sí. Hay un problema de cantidad de cabezas aportadas al mercado. Entonces lo que tenemos es 180.000 animales por mes se van a aportar a través de un programa que difunde hoy Agricultura de subsidio del 40% de la alimentación del animal. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Como hay sequía, el animal está muy flaco, el ternero, y lo que ocurre es que no llega a entregarlo en condiciones de peso, o sea, en buen peso. Entonces, nada, lo entregan muy, muy flaquito, es barato, y eso hace que la cadena tampoco se complete bien. Entonces le están diciendo, terminen de alimentarlo bien en feedlot, yo te subsidio. Primera cuestión, agricultura, lo anunció Bailo primero. Bien. Segundo, y ahora sí ponemos la placa con los precios. Hay 7 cortes que van a tener un precio diferencial. Vamos a seguir con eso en virtud de que va a haber un mayor aporte de los frigoríficos para estos cortes. Menciono asado, que dijo Tombolini, el secretario de Comercio, que en promedio todos bajan 30%. Asado 1.035 pesos, nalga 1.375 pesos, matambre 1.310 pesos, estoy hablando del kilo, vacío 1.351, falda 675, paleta 1.113 y tapa de asado 1.035 pesos el kilo. Y se fijó una pauta en donde estos cortes, no toda la carne, estos cortes no deberían aumentar más de 3,2% hasta el 30 de junio. Por mes. Por mes. O sea, estos por precios ejemplo, duran el asado, hasta el 31 de marzo, los que acabo de leer. Claro, el asado 1.000 pesos hasta fines de marzo, después debería aumentar a 1.100, a lo sumo, 1.050, 1.100 durante el mes de abril. Sí. 1.200, estoy redondeando, sí. ¿no? Solo los que están en precios justos. Sí, sí, porque sí. después Estos vas cortes, a la por carnicería y quizás no está, y acá la discusión es que estén. Un dato importante, Sí. ¿ustedes se acuerdan cuántas fueron las toneladas que anunciaron cuando se arrancó con el programa Precios Justos? Les hago una pregunta muy técnica, pero capaz No que se me acuerdan. acuerdo. Se dijo que los exportadores o los productores con frigorífico iban a aportar 6.000 toneladas de carne por mes. ¿Cuánto aportaron? Hoy lo dijo Massa, 2.500. Sí. Incluso dijo, 2.500, bueno, 3.000 siendo generosos, como diciendo, no se cumplió. El abastecimiento de carne no se cumplió, esto es importante. Es el mismo problema que pasa con los otros precios justos, digamos. Te cumplen con los precios, pero te liberan menos mercadería. No se cumplió. ¿Y qué anunció Massa hoy? Que a mi criterio se van a preguntar, Julia, ¿qué fue lo más importante de las 28 cosas que se dijeron? Sí. Que ahora las vamos a terminar de repasar. Esto. Va a haber 18.000 toneladas garantizadas
negociadas con, bueno, los frigoríficos, con ABC y los frigoríficos. Y si no cumplen, algún tipo de sanción, me imagino. Sí, no la anunciaron, pero entiendo que forma parte de un acuerdo con la Secretaría de Comercio en donde se debería cumplir. Bien. ¿Qué pasa? Con 18.000 toneladas, pasando de haber cumplido solo 2.500 a cumplir 18.000 toneladas de abastecimiento, debería haber carne por todos lados. Lo digo así, debería haber carne por todos Hasta lados. en la verdulería. Si lo cumplen, la carne tiene que estar. Y la única manera de que baje el precio de la carne es que haya carne. En este caso, yo la veo así. ¿Y estos precios, en ese caso, serían en todas las bocas de expendio o solamente en supermercados? ¿Cómo Bueno, sería? buen punto. Vamos a la otra parte. Esto debería ser en todos los que estén adentro de precios justos. ¿Qué pasa? Precios justos funciona solamente en supermercados y hipermercados. Primer problema. Como las carnicerías en un 70% explican el consumo de carne, las carnicerías de barrio son un 70% de la explicación del consumo de carne. El consumo de carne funciona al revés que otros productos de consumo masivo, en donde fundamentalmente vas al barrio. Cuando digo carnicerías no solo es carne vacuna, es pollo, es pescado, es todo, es cerdo. Bueno, había que meter a los comercios de barrio. ¿Y qué es lo que pasa con los comercios de barrio? Lo que dije en la venta al inicio, no están registrados. Entonces eso impide muchas cosas, impide trabajar con el Estado en primer lugar, y ahí hay una tarea que no es menor, porque si no estos acuerdos de precio no se pueden cumplir. Entonces, ¿qué hace la AFIP? ¿Qué dijo Castañeto hoy? Te voy a hacer un reintegro de compras con tarjeta de débito bancaria y no bancaria de AFIP al consumidor, a la carnicería, para aquellas carnicerías que estén anotadas en venta al por menor de carnes rojas y menudencias, o para venta al por menor de minimercados. O sea, son dos categorías de AFIP. Si tienes una carnicería y me estás escuchando, anda a fijarte. Y ahí te van a dar un reintegro del 10% en materia impositiva. Eso es importante porque es una zanahoria para la registración. Y la otra cosa, Banco Nación, estuvimos ahí con Batakis, va a haber apertura de cuentas 100% bonificada por parte del Banco Nación, y lo más importante es que si el comercio se adhiere a Banco Nación y vos tenés la tarjeta de débito o de crédito o te gusta pagar con la billetera Venía Más, tenés 35% de descuento los sábados y los domingos a partir de este sábado 25 y el domingo 26, con un tope de 3.000 pesos, porque ahí el chiste es el reintegro. Es el asado ahí, digamos. Vos vas, comprás para hacer un asado para toda la familia y te reintegran un tercio de lo que gastaste. Es un montón. Son 24 lucas al mes, consumiendo un montón de plata en carne, lo cual es irreal. Pero, digo, es mucha plata, requiere que la carnicería se registre, requiere que la carnicería, en este caso en particular, se diera al Banco Nación, lo cual es un proceso. No va a ocurrir de manera automática, pero me parece bien que lo hagamos en esta instancia. Sí, por supuesto. Y la otra cosa, último, hay alguna detección de exportación irregular, nuevamente. Más contrabando. Se vuelve a exportar asado cuando no se debía importar asado, entonces la AFIP va a fortalecer los mecanismos regulatorios, que lo único que hacen es cuidar que los 7 cortes que yo mencioné previamente no se exporten hasta el 31 de diciembre del 2023. No es prohibir exportación para nada, porque de hecho hoy creo que ha sido muy cuidado el anuncio en materia de exportación, porque estoy segura Massa quiso evitar que alguien le saliera con algún titular de esos deliberadamente negativos, diciendo nuevamente ataque a los exportadores. Entonces no hubo muchas menciones sobre esto, pero esto a mí sí me parece importante, cuidar que los 7 cortes no se exporten y que efectivamente vayan todos al mercado interno. ¿Llegamos con esto a bajar el precio de la carne de febrero? Bueno, es relativo. ¿Por qué? Porque depende de la penetración de cortes justos. Y como acabo de decir, cortes justos está fundamentalmente en supermercados y hipermercados, y en las carnicerías está costando bastante. Sin embargo, ¿va a tener el bolsillo de los argentinos y las argentinas alguna compensación? Sí, yo creo que sí. También depende mucho del comportamiento de las carnicerías de comercio de barrio y fundamentalmente de la difusión que se haga del programa, con lo cual hay mucha tarea por delante. Bien, muchísima tarea por delante, pero necesaria, porque como siempre decimos, en este momento está todo atado al bolsillo. Está todo atado al bolsillo. Después de tantos años en los cuales se deterioró el poder adquisitivo de los argentinos, todo lo que hagas, si no se siente una mejora en el bolsillo, termina cayendo en saco muerto. Otro tema en el cual hay mucha tarea para hacer
y lo volvemos a discutir cada verano, es en el tema de la energía eléctrica. Sí, otra vez en los últimos días hubo una cantidad enorme de usuarios en el AMBA sin luz y se planteó por primera vez durante el fin de semana la posibilidad de analizar qué pasa con la concesión de Edesur, que es la empresa que ha tenido el grueso de los incumplimientos y de los usuarios sin luz por muchísimas horas. Hoy habló sobre el tema el titular del ENRE, Walter Martelo, con Ari Lijalada acá en Habrá Consecuencias, y dio algunas definiciones que vamos a repasar para empezar a ver qué es lo que está discutiéndose por estas horas en el seno del gobierno de qué hacer con una de las compañías de electricidad más importantes del país. Ahí vemos los primeros tweets. Vamos a analizar la concesión de Edesur porque venimos de un sistema crónico de incumplimientos por parte de la empresa. Esto de alguna manera da cuenta de un cambio en el tono del discurso del gobierno sobre este tema, porque hasta el año pasado quienes hablaban en este tono eran un grupo de intendentes bonaerenses que venían reclamando, quizás la Defensoría del Pueblo, pero desde el gobierno había un tono mucho más, si se quiere, contemplativo con respecto a la empresa. Ahora no, directamente se habla de, obviamente, revisar la concesión, pero también se habla de inoportunidad, dijo Martelo, en el anuncio de la venta de la participación de la italiana Enel en Edesur, anuncio que se hizo el mes pasado. Recordemos que hoy en día Edesur es una empresa que está controlada por Enel, italiana, y que tiene socios locales, de los cuales el más importante es la familia Caputo, ¿sí? La misma familia Caputo del amigo de toda la vida de Mauricio Macri y la misma familia Caputo que se le dio por comprarle muebles a una mueblería que nunca había fabricado nada y que terminó siendo la fachada de un grupo de ultraderecha que luego quedó vinculado al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Martelo también dice que cree que el Estado tiene que tener una participación en el directorio de las empresas de energía. Esto va más allá de Edesur, tiene que ver con todas las empresas y tiene que ver con que tiene que haber mecanismos para controlar más efectivamente qué pasa con las inversiones, porque otra cuestión que destacó el interventor del ENRE en la nota de hoy es que cuando hubo un aumento del 2.700% en las tarifas no aumentó la inversión y que durante los 4 años del macrismo la luz, cuando había más de 34 grados de temperatura, se cortaba igual que se cortaba antes, igual que se corta ahora, con lo cual el tema de que los cortes tengan que ver con que no se le da a las empresas las tarifas que piden, ahora están pidiendo más de un 50% de aumento para este año, que Martelo descartó también por completo, pero más allá de eso, los cortes tienen que ver con otra cosa, no tienen que ver con las tarifas, sino que tienen que ver con que no se llevan a cabo las inversiones que están previstas en el contrato de concesión, y ese sería obviamente, de los argumentos con los cuales se buscaría revertir según este plan que se anunció ahora. De todas formas, quería hacer una advertencia en este sentido, porque la participación del Estado en las empresas de energía es algo que se viene planteando desde hace rato dentro del peronismo. En su momento lo había planteado Amado Boudou, se viene discutiendo y obviamente que puede ser un paso más que positivo para controlar que se hagan las inversiones que hacen falta, inversiones que necesitan un socio privado. Hoy el Estado no tiene la capacidad de poner en el sistema eléctrico argentino dinero del Estado en la cantidad que hace falta para tener una red más robusta, con lo cual se hablaría en todo caso de un esquema mixto, algo más parecido a lo que sucede quizás con YPF. Pero más allá de eso, hoy al mediodía lo comentaba Adrián Murano en Verdades Afiladas, y también tiene que ver con algunas notas que hicieron ellos en los últimos días a sindicalistas que están metidos en el tema, que conocen de adentro cómo se maneja esto y que decían, ojo, no sea cosa que haya una maniobra en la cual se producen estos cortes de luz, por un lado para generar descontento social, que es algo que no se puede descartar para nada, teniendo en cuenta quiénes son los titulares de Edesur, y por otro lado para forzar a que el gobierno tome una medida, como por ejemplo la rescisión del contrato, la rescisión de la concesión y la estatización de la compañía, por la cual en el futuro Enel y los Caputo
puedan reclamarle al Estado argentino mucha más plata que las ganancias que le da efectivamente la empresa hoy en día. O sea, no sea cosa que esta reestatización termine teniendo la forma de un Estado bobo transfiriendo un montón de recursos hacia los dueños de la empresa, en vez de con los dueños de la empresa teniendo que poner capital de su bolsillo para hacerse cargo de todo lo que no cumplieron en los años de concesión que tuvieron hasta ahora, ¿sí? O incluso ver si no le corresponde algún tipo de sanción de otra forma. Digo, ojo con eso. No porque esté mal pensar en reestatizar o en revertir la concesión de Edesur, sino porque se tiene que hacer de tal forma que eso termine siendo beneficioso para todos los argentinos y sobre todo aquellos que vivimos, me incluyo, en hogares donde el servicio lo presta Edesur, y también para el Estado, que no termine siendo una excusa para terminar poniendo más plata en el bolsillo de los empresarios que hicieron fraude sistemáticamente desde el control de estas empresas de energía eléctrica. Digo, para pensarlo, para plantearlo, es solamente el principio de una discusión que seguramente se va a dar en las próximas semanas y que también va a colarse en la campaña. Es que hay un mecanismo de transferencia en el caso de las empresas energéticas que yo no sé si el conjunto de la población lo entiende, pero la verdad que es permanente, es constante, que es la financiación con Camesa. Digo, vos tenés al Estado, en realidad Camesa es una empresa con distintas participaciones, pero tenés fundamentalmente la participación del Estado comprando la energía a los generadores de energía, vendiéndosela a las distribuidoras, le hace Edesur, le hace Edenor, le hace lo mismo en el caso del gas, pero fundamentalmente electricidad, y ese pago de las eléctricas a Camesa no se hace en tiempo real. Lo pedalean. Y eso es mucha guita. De hecho, cada vez que hay alguna condonación de deuda total o parcial, es Camesa no cobrando. Entonces, finalmente yo creo que la discusión, si querés, es participación del Estado, pero es cómo hace el Estado valer en empresas del sector privado ese rol. Porque si lo hace el privado, eso tiene un valor. Puede ser un valor en cantidad de acciones, puede ser un valor en tarifa, en algún tipo de compensación hacia la población en caso de que hubiera una política pública para hacer eso. En este caso, lo que sorprende es que el Estado nunca lo hace valer. Es una especie de condonación tras condonación en donde finalmente pones plata. Y la plata la ponemos todos. Así es. Esa es la parte en donde es importante, tenerlo en cuenta. Si no, hay que dejar de financiarlos. Así es, pero el problema es que eso repercutiría nuevamente en el servicio. Es un tema sumamente complejo, habrá que ver cómo se avanza. Estaría bueno poder charlar con la Secretaria de Energía. Vamos a tratar de que en los próximos días venga aquí a la Fórmula a charlar un rato con nosotros. Son las 9:32, todavía nos queda un montón de cosas para compartir con ustedes. Hay novedades en la causa Cuadernos, novedades de las que está acostumbrado a darnos Comodoro Pi, es decir, no de las buenas. También vamos a hablar un poco, Juli, de lo que se espera para mañana cuando se conozca el número de inflación del INDEC, y vamos a hablar de ovnis, porque está todo el mundo hablando de ovnis. Vamos a tratar de separar un poco también ahí qué hay de cierto, qué no, qué está pasando, que todo el mundo está mirando al cielo. Pero eso después de un par de minutitos de tanda. No se vayan, que ya venimos con más fórmula acá en el Destape Sin Fin. 24 minutos para las 10 de la noche. Seguimos acá haciendo la fórmula en el Destape Sin Fin. Seguimos con información, con mucha data fresca, y hay novedades en lo que hace a la filtración de los chats que estaban en el teléfono del ministro de Seguridad en licencia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, ¿no es cierto, Franco? Así es, una novedad del día de hoy, porque el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, decidió enviar a Comodoro Pi la denuncia que había hecho el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra D'Alessandro y la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Me refiero a Silvio Robles. Hay una denuncia importante que ha hecho el gobernador. En el día de hoy, Ramos Padilla decidió girar el caso a Comodoro Pi, pero en un escrito de 17 páginas remarcó varias cuestiones. Por un lado, todas las irregularidades que se cometieron en Comodoro Pi en lo que es el caso principal, donde se archivó directamente una de las denuncias. También hizo referencia a que hubo una duplicación de causas para llevar este caso de la filtración de chats a un juzgado amigo. Y también, entre otras cuestiones, dijo que no se debía habilitar o no se debió haber habilitado la feria para tratar este tema, porque no es uno de los temas que están habilitados para ser abordados de esta forma extraordinaria.
otra irregularidad, y también que Comodoro Pi directamente se apresuró a archivar, es decir, a cerrar el caso, porque tendría que haber actuado de una manera que determina la ley, que no lo hizo. Hizo todas esas menciones y también dijo que el caso incluso puede ser de competencia originaria de la Corte. ¿Qué significa esto? Que el caso podría escalar directamente hacia la Corte y no ser abordado por un tribunal inferior. Él la mandó a Comodoro Pi porque ahora todas las causas vinculadas a este punto, me refiero a los chats entre D'Alessandro y Robles, se están nucleando en el Juzgado Federal número 5, que está a cargo de la cuestionada María Eugenia Capuchetti. Capuchetti, la que cobra un sueldo del instituto que depende de D'Alessandro. Exactamente, que tiene el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Bien, y a ver, porque vos me decís, por un lado, escribió un montón de críticas y dijo que estaban mal asignados los juzgados, pero por otro lado terminó mandando el expediente a ese juzgado en el cual la causa cursa de manera irregular. ¿Sirve para algo este expediente o está él, digamos, sentando una posición, dejando claro que él considera que la situación es irregular, pero abriéndose y diciendo, bueno, que lo resuelva Comodoro Pi? Por un lado, él hace referencia a la cuestión de competencia, esto es... Las dos personas que están siendo denunciadas, Robles y D'Alessandro, actúan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por una cuestión de competencia, corresponde que se investigue en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, por el tema que se está tratando, dice, atención, esto puede ser abordado por la Corte Suprema de Justicia. Yo lo envío a Capuchetti y esta es la jueza que va a tener que determinar si esto efectivamente es como yo creo que debiera ser, que esto es que sea abordado por la Corte Suprema de Justicia directamente. ¿Qué dice Ramos Padilla en ese punto? Dice, a ver, acá los chats en los que se están haciendo referencias son temas de coparticipación federal, sí, temas del Consejo de la Magistratura, sí, las provincias, digo, porque hubo denuncias similares contra Robles y D'Alessandro por parte del gobernador bonaerense Kicillof, pero también del gobernador de Santiago del Estero, sí, y de La Rioja. Así es. Entonces lo que dice es, esto, Zamora y Quintela. Exactamente. Esto es una cuestión de interés federal para las provincias. Por lo tanto, a su criterio, esto debería ser investigado por la Corte. Entonces, busca marcar la cancha de Comodoro Pi, busca que se tenga en cuenta esta cuestión y también, de alguna forma, este escrito está llamando para que, evidentemente, si alguien quiere, pueda tomarse de alguna de sus aseveraciones y hacer algún tipo de presentación, porque habla de la duplicación de causas, porque dice que el abogado Gastón Marano, claro, que es el defensor de uno de los detenidos en el caso del atentado contra Cristina, se presenta en Comodoro Pi a raíz de esta presentación, que todas las causas, todas las denuncias que hubo se terminan radicando en los tribunales federales de retiro. Y dice, bueno, atención, esta persona no tenía ningún interés particular, digo, un gobernador sí se veía afectado. Sí, claro. ¿Y Marano por qué? ¿Por qué se presenta? Bueno, Comodoro Pi cerró todo abruptamente a raíz de esa presentación. No quiso averiguar qué había en otras causas, porque, por ejemplo, hace una cronología de todas las denuncias que hubo. Esto es importante porque da cuenta de 6 denuncias, sí, y es un orden cronológico, y ahí expone claramente la operación que se tejió, porque una vez que hace la denuncia Gerardo Zamora por el tema de estos chats, automáticamente al día siguiente se presenta Marano en Comodoro Pi. Lo que da cuenta que esa presentación lo que buscó básicamente era llevar todo a los tribunales federales de retiro y empieza a ordenar y mostrar cómo fue el paso a paso de todo esto. Bien. Entonces adquiere relevancia desde esa perspectiva, desde el lugar de decir el juez Sebastián Ramos y el fiscal Stornelli se apresuraron a cerrar el caso, porque fueron 2 subrogantes, no eran los jueces y el fiscal natural del caso, y ambos fueron los que lo cerraron. Entonces se encargan de marcar eso y habrá que ver si alguien recoge el guante y hace alguna presentación tomándose de esto que dice Ramos Padilla. Bien, bueno, esperemos que así sea. Esperemos que así sea y que no termine todo nuevamente en el embudo de Comodoro Pi. Hablando de esperemos que así sea, ¿qué número celebraría mañana el gobierno cuando se conozca la inflación de enero según el INDEC? Lo que dijo el REM, 5,6. 5,6 es un número para celebrar en esta... No digo para celebrar, pero digamos que traería algún alivio o que sería visto de manera positiva por el gobierno en este contexto. Lo más cercano a 5, para decirlo más claramente, pero ya se está hablando de bastante más que 5,6, entonces por lo menos lo que dice el REM... puede tener un 6 adelante, digamos. Claro, o casi un 5,9, una cosa que pegue en el palo. Es raro, digo, algunas consultoras, como el caso de Ferreres, dieron 5,3, tampoco es que dio una suba tan fuerte. Vamos a ver qué está pasando. Yo creo que se aceleró como en la última semana de enero y eso también cambió la perspectiva de muchos. Lo que ya tenemos y podemos ir viendo son las subas de
algunas legumbres, verduras y frutas que son un problema. No, en realidad teníamos que ver el cuadro 1 y cuadro 2, pero si no lo tenemos, no importa, no eran los gráficos. ¿Qué es lo que explica mayormente, por ejemplo, el consumo de verduras? La papa, el tomate, el zapallo, la cebolla y la lechuga y la batata son el 75,3% del volumen en el mercado central. Mira. Y cuando vamos a frutas, 4, banana, limón, manzana y naranja concentran el 55% del volumen. Con lo cual, siguiendo esos precios, uno puede establecer qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasó con el segmento verduras, tubérculos y legumbres que se mide en el mercado central? Subió 16,6% en enero. 16,6% en un mes. Sí. Muchísimo. En IPC eso equivale a una suba de 15,5%, esto es una estimación que hicimos nosotros. Ponderan las verduras un 2,2% dentro del IPC, o sea, pesan eso, lo cual significa, y ya tiene un adelanto, que de mínima verduras, no frutas, verduras te van a agregar 0,34 puntos a la inflación de mañana, que no es poco, porque fíjate que estamos discutiendo decimales. Sí, claro. Frutas aumentaron 18% en Gran Buenos Aires. En IPC eso significa un 15,7% de aumento. Ponderan en el IPC 1,3, ponderan un poquito menor que verduras. Por ende le van a sumar mañana, con estas subas, 0,2 al IPC. O sea, entre frutas y verduras tenemos medio punto de inflación. Exactamente. Entonces, estas cosas son las que empiezan a pasar, que son un problema. Vos decís, bueno, pero la papa, la banana, sí, pero pará. Porque cuando voy al aumento, que tiene 2 dígitos, 15%, 16%, 18%. Y después voy a la ponderación, que por cierto es muy baja. Pesan 2,2 en el caso de las verduras, pesan 1,3 en el caso de las frutas. Y después lo paso a valores, y en el barrio, lo paso a decimales. ¿Cuánto me pesa eso? La inflación pesa bastante. Esto es lo que empieza a pasar en un contexto de inercia inflacionaria cuando tenés esta situación. En algunos casos hay escasez. La Secretaría de Comercio, por ejemplo, está evaluando importar papa. Mira. Te lo digo como dato. Es un montón. ¿Vos me entendés? La papa, ahora sí podés mostrarme el gráfico que me habías puesto para ver el peso de la papa, que no es para nada menor. Si se fijan, a ver, justo le está tapando el graph. Ahí va. La papa es el 38% de las hortalizas vendidas en el Banco Central, no. En el mercado central. En el mercado central, el Banco de las Frutas del Mercado Central. Bueno, entonces, si a vos te empieza a subir el precio de la papa, tenés un problema. Lo digo porque toda esta concatenación de análisis, estas transiciones son importantes. Evidentemente, la importación de papas, fíjate a qué nivel, ya en diálogo con PESE, viendo si hay dólares, y en realidad hay dólares para eso, no son muchos millones de dólares, pero si hay disponibilidad, porque ustedes saben que no se pueden importar productos que tienen producción nacional. En realidad se pueden importar, pero se consideran suntuarios y se tienen que pagar a 180 días. Esto es un lío bárbaro, lo cual sería meter una excepción adentro de la propia regulación del central que impide... ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, eso es lo que se estaría discutiendo porque estamos frente a una situación como esta. Me parece importante igual destacar que yo veo, desde mi óptica personal, que están encima de los temas. Ya te digo, veo que están encima de este fenómeno, que es más difícil que te diría el de la carne. Están encima de lo de la carne, que son los 2 rubros frescos que van a explicar estos aumentos que se vienen. Y están encima de que se cumplan los abastecimientos, que es lo más importante. Yo creo que tuvo un fuerte impacto, precios justos apenas arrancó. Creo que el mes de noviembre efectivamente bajó la inflación. Sí. No llegamos a sentirlo, ya diciembre, bueno, el 5,1 subió no tanto. Era menos de lo que se esperaba. Y creo que se empezó a relajar el nivel de cumplimiento en el caso del programa y es algo que están viendo todos. Y el dato de la carne, que a mi criterio es el más importante, hoy Massa lo dijo, por eso me monto sobre ese dato que dijo, hubo falta de abastecimiento de un acuerdo que ya lleva por lo menos 2 años. Porque ese acuerdo, no me quiero equivocar, pero creo que la propia Paula Español había acordado las 6.000 toneladas. No sé si... No fue Paula Español, mirá. Con lo cual te estoy diciendo de 3 secretarios de comercio para atrás que acuerdan 6.000 toneladas y Massa dice hoy que se cumplen 2.500 de abastecimiento mensual de carne. Entonces ahí hay que ajustar el cumplimiento porque los acuerdos en principio están bien.
Bueno, veremos mañana entonces qué número llega con una perspectiva complicada. Sí, por lo menos medio punto más que el mes anterior y algunos que temen que incluso dé todavía un poco más alta, algo que va definitivamente a impactar en las expectativas políticas del Frente de Todos. No solamente porque Sergio Massa sigue apareciendo como el único... A ver, si la interna del Frente de Todos en cuanto a precandidatos presidenciales es por ahora una carrera de enanos, en términos de que ninguno mide demasiado, ¿sí? Que se entienda muy bien. Todos los precandidatos tienen todavía un techo muy bajo en su intención de voto. Massa es el único en el cual hay alguna expectativa concreta de que pegue el estirón. Digamos, es el único que tiene en su poder las palancas y los resortes que, si se le dan algunos resultados, podrían hacerlo crecer ante la opinión pública. Porque pareciera difícil, digo, más allá de que después hay que instalar, hay que hacer campaña y demás, pero el resto de los candidatos no tienen una plataforma de la cual poder dar bueno, ese fue estirón. Candidato a presidente. Con el único que uno lo podría comparar es con Scioli. Claro. En términos de nivel de conocimiento claro, y pero lo que es que penetración. Scioli, desde la embajada en Brasil, nada de lo que haga de gestión en los próximos meses va a cambiar para mejor o para peor sus expectativas. De hecho, demasiado. Debe ser uno de los pocos embajadores con tanto nivel de conocimiento público como embajador de lo que hace. Así es. En cambio, Massa, de lo que haga en su gestión puede depender que se proyecte como candidato o que se termine de enterrar su candidatura. Y con ella buena parte de las chances que tiene el Frente de Todos, o al menos eso es lo que consideran quienes están tomando las decisiones hoy en día, que ven a Massa como el más plausible de los candidatos competitivos, por lo menos al día de hoy. Y por eso lo de Juntos por el Cambio. Creo que lo de Juntos por el Cambio no es solamente contra todo el Frente de Todos, sino que ellos hacen una lectura, quizás similar a la tuya, de otro lado, y dicen, bueno, si es Massa, matemos a Massa. En términos, obviamente, figurados y económicos. Está claro, pero digo, matemos su gestión. Sí, ahí hay una supuesto. mirada de desestabilización general, desde ya lo que venimos diciendo, pero también apuntar contra el candidato que tendría más chances en este contexto. Hay que ver qué es lo que pasa. Bien, bueno, entonces veremos a partir del número de inflación de mañana cómo se termina de acomodar políticamente la interna del Frente de Todos, que el jueves tendrá su mesa y su foto tan esperada. Vamos a hacer una última tandita y a la vuelta vamos a hablar de objetos voladores no identificados. Recta final de este programa de la fórmula en el destape sin fin, pero nos quedan todavía algunas cositas, algunos datos para compartir con ustedes, empezando de nuevo en lo judicial con una resolución de la Cámara sobre la causa Cuadernos, ¿no es cierto? Así es, 2 jueces designados por Macri en la Cámara Federal porteña salieron al rescate de la causa Cuadernos. Estoy muy sorpresa. Más de lo mismo, y sí. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi... Esos son los que Macri puso a dedo en la Cámara. Exactamente. Mira vos qué bien. Exactamente. Resolvieron rechazar un planteo de nulidad que se hizo en la causa Cuadernos luego de que se detectaran 1.600 irregularidades. Fue un planteo del empresario Armando Lawson, que había mandado a hacer un peritaje privado, que detectó todas estas inconsistencias, que las presentó, que fueron constatadas por un perito oficial. ¿De qué tipo de inconsistencias estamos hablando? De manipulaciones a la hora de cambiar nombres en los cuadernos de Centeno, de que hubo más de una mano. Vamos de a poco. Cambiar nombres es, Centeno había escrito, hoy fuimos a ver a Juan Carlos, y alguien fue, borró eso y arriba puso, hoy fuimos a ver a... Lawson, justo, por ejemplo. Por citar o a Pablo Roca o quien fuere. Claro, en el caso de Lawson fue porque hizo el peritaje y se analizó su caso en solo 3 de los 8 cuadernos, estoy hablando. Y en solo 3 encontraron 1.600 de ese tipo de correcciones, tachaduras y falsificaciones. Sí, por ejemplo, otras. En 2 de los 3 cuadernos analizados, en el 7 y en el 8, que se escribieron de corrido y no día por día. Por ejemplo, peritaje oficial. Recordemos... Todo esto me parece espectacular. Recordemos que en Ecuador hubo una causa Cuadernos muy parecida, una funcionaria que había dicho que se había juntado con Correa y que había anotado lo que Correa le había dicho sobre un caso de corrupción y repartir sobresueldos.
Y a diferencia de acá, esos cuadernos nunca llegaron a quemarse, se los peritaron y demostraron que habían sido escritos 5 años después de lo que habían dicho que habían sido escritos. A mí lo que me parece increíble igual es que estos 1.600 falsificaciones aparezcan en un peritaje privado y no lo haya visto nadie del Poder Judicial. Bueno, luego se transformó en un peritaje público, lo hizo un perito caligráfico oficial, en una causa paralela a Cuadernos, que está en instrucción y que se abre por Lawson. Ahora, si se caía, si le daban pie a este pedido de nulidad, iba a tener un efecto directo en lo que es la causa principal. Muchos defensores están guardándose esta estrategia para el juicio, es decir, una vez que arranque, ir con todo ahí. Son como distintas estrategias. Ahora, ¿qué pasó? Esta decisión, Lawson había hecho un planteo de nulidad. El juez Ercolini, en una primera instancia, había rechazado este planteo de Lawson, dijo acá, y se apeló, escaló la Cámara. Ercolini que dijo, no, estas tachaduras no existen. Rechazó in limine, dijo, no ha lugar a esto, no por ahora, es embrionario, se apela, va a la Cámara y ahora, en el día de hoy, Brugli y Bertuzzi ratifican el cierre que había dispuesto Ercolini. Comodoro Pi siendo Comodoro Pi, básicamente. Exactamente. Bien, nada nuevo por aquí. Donde sí ha habido cosas nuevas ha sido en los cielos de todo el planeta Tierra, porque desde hace una semana pareciera que todo el mundo está encontrando ovnis. No estoy hablando de platos voladores extraterrestres a priori, porque ovni significa objeto volador no identificado, es decir, cualquier cosa que uno encuentre surcando el cielo y no pueda explicar de qué se trata. ¿Cómo empezó esto? Empezó el 4 de febrero cuando Estados Unidos detectó un globo chino, un globo aerostático chino que estaba haciendo tareas supuestamente de espionaje sobre los Estados Unidos. A partir de la detección, el globo ese se lo terminó derribando, pero a partir de esa detección, Estados Unidos, ¿qué hizo? Bueno, calibró un poco mejor sus sistemas de monitoreo y detección de qué estaba pasando en su espacio aéreo, y a partir de ahí empezó a darse cuenta de que tenía un montón de cosas volando sobre su territorio que no podía explicar qué eran. Así las cosas, apareció primero un objeto en Alaska, que tenía el tamaño y la forma de un automóvil, después otro objeto sobre Canadá de forma cilíndrica, finalmente otro objeto octogonal supuestamente que apareció el día de hoy también. Luego de esto... ¿Vos viste, Nico, alguno? No, yo no vi ninguno todavía. Luego de esto salieron otros países a decir lo mismo. Hasta Uruguay salió con un comunicado oficial de su Fuerza Aérea a decir que estaba investigando el avistamiento de algunas luces. China derribó, supuestamente, o dijo que derribó otro objeto no identificado sobre su cielo. Y muy cortito, porque estamos llegando al final del programa, pero, a ver... Descartemos la hipótesis extraterrestre, o no la descartemos, dejémosla de lado porque yo por lo menos no tengo ningún elemento en ese sentido y de hecho tengo para mí que si hubiera tecnología extraterrestre acá no sería tan fácil de derribar como lo hizo Estados Unidos con estos objetos. ¿Cuáles son las explicaciones posibles de qué se trata esto? Bueno, hoy en día los especialistas están manejando 3 hipótesis o 3 explicaciones posibles para este fenómeno. La primera es que efectivamente estamos ante una escalada del conflicto entre China y Estados Unidos o entre distintos países, pues se hablaba de que quizás alguno de estos objetos era de origen ruso también, y que es una escalada que tiene que ver ahora con una cuestión de espionaje. Se utilizan este tipo de dispositivos que van a una altura mucho mayor que los aviones comerciales, el doble de la altura que los aviones comerciales, pero mucho más abajo que los satélites y que sirven para tomar imágenes y demás, son mucho más baratos además que los satélites. Esa es la primera hipótesis, que estamos ante una escalada de esta Segunda Guerra Fría que gira en torno a globos aerostáticos y objetos voladores no identificados. Segunda hipótesis, la hipótesis de la PSYOPS, como se le dice en inglés, la operación psicológica, es decir, que básicamente todo esto es una mentira y una distracción del gobierno de Estados Unidos, un acto de propaganda para que no se le preste atención a otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, puede ser que en Ucrania no les está yendo tan bien como decían que les iba a ir y realmente la situación está sumamente compleja para los aliados. Pueden ser las acusaciones de que Estados Unidos estuvo detrás de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, una revelación que hizo el periodista Seymour Hersh la semana pasada y que por ahora fue desmentida por la Casa Blanca, pero que dejaría al gobierno de Estados Unidos en una situación muy incómoda.
O la tercera cosa que podrían estar cubriendo, según quienes abonan la hipótesis de que esto es todo un engaño, es un accidente de tipo ecológico que hubo en el estado de Ohio hace 4 o 5 días, donde hubo un tren que llevaba una sustancia química muy volátil y muy tóxica, descarriló, esa sustancia se derramó en millones de litros y se decidió hacer una explosión controlada de esa sustancia antes de que explotara por su propia cuenta. Esto dio origen a una nube tóxica que ya alcanzó más de 100 millas a la redonda, incluyendo la muerte de animales domésticos y muchas dudas sobre qué puede pasar. Hay pueblos enteros que han sido evacuados y esto tiene muy poca cobertura de los medios. De hecho, hay denuncias de que algunos reporteros locales fueron detenidos por tratar de subir a las redes material sobre esto. Entonces hay quienes dicen que todo lo de los ovnis es para cubrir lo que algunos ya llaman el Chernobyl de Estados Unidos o la peor tragedia ecológica en la historia de los Estados Unidos. Tercera hipótesis y última para ir redondeando porque ya son casi las 10. Bueno, que esto sea una tecnología desconocida pero que no tenga origen estatal, sino que tenga origen privado. Así como Elon Musk tiene sus satélites Starlink, que uno a veces incluso los puede ver en el cielo como unas lucecitas. Bueno, Elon Musk tiene un perfil muy alto y todo el mundo sabe lo que está haciendo. Algunos dicen que podría haber alguna corporación privada, algún capital privado, un multimillonario, que esté desarrollando algún tipo de tecnología y que de la que no sepamos nada y que la haya desplegado con fines investigativos o los que fueren en el cielo de varios países y que sea eso lo que se está encontrando. Tecnología de avanzada, pero no de origen estatal, sino de origen de corporaciones privadas. Bueno, quizás en los próximos días sepamos de qué se trata, quizás nunca lo sepamos y esto puedo apostar lo que para mí es. A ver. Y siempre la polarización ideológica le funciona a Estados Unidos. Sí, ¿no? Con lo cual no sé si es una mezcla entre la 1 y la 2, pero va por ahí. Puede ser. ¿Vos tenés alguna opción? Y bueno, me inclino por esa, las operaciones. Están a la orden del día. Bueno, veremos qué nos depara sobre este tema en los próximos días. Vamos llegando al final. Chau, Juli, gracias por todo, como siempre. Nos vemos mañana. Franco, nos vemos mañana con vos también. Y nos vamos, como todos los días, con la burrada del día, ganadora a través de las redes sociales. Ustedes la votaron, ustedes la eligieron. Esta es la burrada del día. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche en La Fórmula. Chau, chau. Un país unido por la radio.